La IA generativa, la creación de páginas web con inteligencia artificial, que nos lo hacen automáticamente, redacciones de blogs automáticas, redacciones de landing page automáticas, todo con IA. ¿Quieres probarlo? Has buscado esto en YouTube y has encontrado este vídeo, estás en el sitio correcto, te voy a enseñar cómo de la mejor manera posible y sin que tengas que pagar, por lo menos, para probar esto, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Bien, estoy en una página limpia, una instalación limpia de WordPress. Recordad, en estos tutoriales siempre hago instalaciones limpias de WordPress para que lo veáis de cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar un tema. Nos vamos a apariencia, nos vamos a temas. Le damos a añadir nuevo tema. Y vamos a instalar Astra. Si no lo encontréis aquí, ponedlo aquí, Astra. Nos aparecerá aquí primero, le damos a instalar y lo activamos. Cuando ya está activado, le damos a instalar plantillas de inicio. Nos va a dar un error, ahora lo veréis. Esto os pasa mucho y me lo comentáis en los comentarios. Os voy a enseñar cómo solucionar este error. Activando, bla, bla, bla. ¡Pum! Esta página no existe, no pasa nada. Nos volvemos atrás y aquí nos aparece una nueva pestaña que pone Astra, aquí arriba. ¿Lo veis? Pues le damos aquí y aquí tenemos plantillas de inicio. Entonces le damos a añadir plantillas de inicio. Y aquí tenemos el constructor clásico, que esto lo he enseñado en muchos tutoriales, que bueno, son las plantillas de inicio que vienen clásicas. La elegimos, la modificamos y ya está. Pero aquí te viene un constructor de sitios con IA que está en fase beta y vamos a probarlo, pero requerirá un registro, así que nos tenemos que registrar. Vamos a probarlo. Tenemos unos créditos de prueba, así que vamos a utilizarlos para construir esta página web y a ver qué tal funciona la IA generativa de la que tanto se está hablando últimamente y si nos va a quitar el puesto de trabajo a los diseñadores web el tema de la IA o lo podemos utilizar como una herramienta más. Vamos a verlo. Aquí nos lleva a esta página, Get Started, It's Free, vamos a ver, nos va a llevar a esta página. Aquí Astra te lleva a zip VP, se hacen crossover entre plugins, ¿vale? Entonces yo me voy a loguear, esto no hace falta que lo enseñe, cada uno se loguea con sus credenciales. Bien, cuando hemos puesto nuestro correo, nos pedirá la vinculación con el sitio. Le damos a continuar. Vale, vamos a hacer un restaurante de kebabs. Venga, va. Abdel Doner. Continuar. Bueno, página de Doner Kebab donde repartimos a domicilio por toda Barcelona. Tenemos durum, falafel, Coca-Cola, Nestí. Tampoco me extiendo mucho, es una página sencilla. Improfusin. Espera. Y con e-commerce, ¿vale? Vamos a hacer un e-commerce para ponerle complejidad. A ver con IA, ¿qué nos hace? Espero que no lo meta en inglés. Vale, está en castellano. Funciona en castellano, está IA. Vale, Abdel Doner. Descubre la auténtica experiencia de Doner Kebab en Barcelona con nuestro servicio de entrega a domicilio. Nuestro menú incluye decidir durum, falafel, bla, bla, bla. Leerlo. Yo no voy a leer más. Continuar. Vale, me invento un email y me invento un número de teléfono. Me he inventado también una calle La Farola número 7. Podemos poner redes sociales. Bastante cómodo esto. Vamos a poner YouTube de Llobregat Digital. Eso ponemos aquí. Continuar. Seleccionar imágenes. Vale, pues esto está bien, ¿no? Vale. Claro. Es aquí el falafel, los platos combinados. Todas estas fotos son con IA. ¿O son fotos de esto? Parecen con IA, ¿no? ¿Cuántos dedos tiene este señor? Bueno, parecen reales. No sé si estarán hechas con IA. Deberían, ¿eh? Deberían, porque así no tendrían derechos de autor y toda la leche. Vale, este también. Esto es un taco, pero bueno. No es un kebab, pero bueno. Vamos a dar a continuar. Y aquí tenemos ciertas plantillas. Pues bueno, pues seleccionamos la que más nos guste. Yo creo que esta está bien. Pero yo le veo una problemática. Le voy a dar a continuar. Yo le veo una problemática y es que si quiero poner mis productos, por ejemplo, tengo un menú concreto. Si tengo una lista de productos, esto voy a tener que hacerlo a mano después con el constructor. ¿Entendéis lo que os digo? Y esto se aplica a muchos otros tipos de página. No voy a seleccionar nada, Start Building. Aunque la IA nos haga lo que sería la landing, si bien para un abogado puede ser bien porque es una web descriptiva para un abogado, al final el SEO no deja de ser inteligencia artificial y tiene muchas carencias y cosas que no son muy coherentes y siempre es mejor redactarlo a mano. Esa es un poco la conclusión que tengo. O si tienes unos productos, pues acabar de ponerlos tú. Tenemos estas pizzas, si compras 3 pagas 2 y este tipo de cosas.
eso se tiene que acabar de pulir a mano. Entonces, para hacer un plantillazo rápido está bien, pero es que me sirve tanto esto como las plantillas que vienen por defecto, que puedes elegir entre un montón de tipos de diseño. Y aquí me da menos margen de diseño. Es un poco la conclusión que yo tengo. Te lo venden como algo muy rápido y sí es verdad que tiene un asistente, que aquí hemos seleccionado el tipo de negocio, cómo se llama el negocio, el contacto y todo, y nos quitan muchos pasos, pero no deja de ser, pues, eso, falta de información. Por cierto, está en español y eso está muy bien, nuestra historia. Descubre la tradición. Esto se lo he inventado completamente y esto pues habría que, por ejemplo, modificarlo y añadir de verdad nuestra historia. Read Full Story. ¿Dónde nos lleva esto? Pues fijaos, se ha inventado una página que se le ha inventado todo, los años y tal. Está bien porque luego esto se puede modificar. Haz tu reserva online ahora, reservar. Tiene un botón de reserva. Y bueno, tiene su contacto, no sé si será funcional o no. El número, la calle, las redes sociales. Bueno, por ahí bien. Vamos a darle a importar. En ese apartado bien, porque lo que sería el apartado principal de elegir plantilla, modificar, cambiar imágenes, textos y tal, pues por lo menos nos aligera un 20% más de trabajo, podría decirse. O un 30 o un 40, como vosotros consideréis. Y las fotos no son inteligencia artificial, las importa de Pexels. Ya lo estáis viendo aquí. Pexels es una página de imágenes gratuitas, digamos, sin derechos de autor, aunque requieren atribución y demás. No sé cómo lo hará la página para poner la atribución. Start Customizations. Aquí podemos poner el logotipo. Vamos a seleccionar este mismo. Continuar, esquema de colores. Estoy en localhost y por eso no se ve la plantilla. Vamos a darle aquí. Ahora veremos la página web, no os preocupéis. Aquí tenemos la página web con nuestro logotipo. No se puede personalizar el logo con IA. Que yo sepa, no lo he visto. Aquí tenemos la página con su cabecera. La podemos cambiar, obviamente. En editar página podemos cambiarla. La reserva, nuestra historia. Y aquí pues está un poco lo que le hemos dicho, lo ha respetado. El durum, el farafel, los refrescos y los extras. Más o menos. View all menú. No nos lleva al menú. No hay un menú como tal, habría que crearlo. Se ha inventado reseñas falsas. Lo de la reserva y eso está bien. Los horarios, pues bueno, habrá que retocarlos. Vamos a darle a AI Assistant ya para acabar. Y es lo mismo, es el ChatGPT. Diseñame un logo. Lo guapo sería eso, que la IA generativa te diseñara también un logo. No puede diseñar logos. Bueno, dejamos aquí este vídeo, espero que os haya servido. Es una alternativa para construir páginas rápidas. Decidme en los comentarios qué creéis que debería tener una IA generativa. Si conocéis otras IAs generativas que queréis que traiga al canal, las puedo traer, investigarlas y traerlas. Que sean útiles. No pidáis peras al olmo, es una IA gratuita, nos da 3 generaciones al mes, está muy bien. Si tenéis pues un cliente, pues podéis tirar de esto, ¿no? Y ya tenéis una parte lista y abaratar costes incluso. O abaratar costes de tiempo para vosotros mismos de cara a trabajar. Entonces esto ya lo teníamos hecho. Aunque a mí me gusta más el tema de seleccionar una plantilla con un diseño que más o menos a mí me guste. Todo esto hacerlo yo a mano. Aunque tardas más tiempo y es verdad que la IA aquí te reduce mucho. Te reduce mucho tiempo el hecho de que ya te cree esto más o menos. Solo sería cambiar textos y tal, porque el diseño ya estaría hecho, ¿vale? Así que sin más, hemos visto la IA generativa. Esto es el futuro. Está en fase beta, seguro lo mejorarán. De cara al futuro, pues esto será mejor. Podrás hacer logos, podrás decirle, cámbiame esta sección, no me gusta y ponme otra. Si lo tiene ya integrado, no lo sé, porque al menos no me ha parecido a la vista. Si quiero tocar algo, pues siempre puedo modificarlo, eso no hay problema. Y ya está, deja tu comentario de amor, suscríbete, si estás suscrito ganarás una cripto, la cripto suscripto, se te añadirá automáticamente en tu cuenta de banco, así que no olvides suscribirte. Un besazo enorme, un abrazo y hasta la próxima.